Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de María Magdalena. Me preguntan bastante sobre la figura de María Magdalena, si es verdad lo que se dice de ella, si realmente fue esposa de Jesús, si tuvieron hijos. Hoy vamos a abarcar varios puntos de todo esto y bueno, y qué nos dicen los diferentes textos de la relación que tenía Jesús. Y hablo de relación no necesariamente de esposos, de pareja, sino de maestro a discípula, o si tenían una amistad. ¿Qué era lo que pasaba en toda esta historia? La verdadera María Magdalena y el Evangelio apócrifo de María. Durante más de 1800 años, la Iglesia Católica ha divulgado una imagen de María Magdalena que no se corresponde con la realidad. Ha ultrajado su nombre, nos ha mentido deliberadamente al alimentar una imagen distorsionada y vejatoria de María Magdalena, de que, bueno, María trabajaba como en esta parte sexual. Aquí en YouTube no se puede mencionar mucho esa palabra, ya ustedes me entienden, ya sabemos la imagen que todos hemos tenido de María Magdalena y que bueno, ella trabajando dentro de esto se arrepintió y luego se hizo discípula de Jesús. Pero vamos a ver realmente qué es lo que dicen los textos, tanto los evangelios como textos apócrifos, que de hecho de los textos apócrifos y de la interpretación que se hace de esto es donde surgen teorías como por ejemplo que ella y Jesús eran marido y mujer, se habían casado y bueno, vamos a repasar un poco de todo esto. Pero ¿por qué se dice que ella era una trabajadora sexual? ¿En qué se basan? Aunque tengamos otra idea muy distinta, en la Biblia nunca se menciona a María Magdalena trabajando, ¿no?, dentro de este acto pecador, ni tampoco se menciona que ninguna otra María lo fuera. Pero no por ello se dejó de confeccionar un falso pasado a partir de débiles razonamientos bíblicos e históricos de aquella época. Según se ha investigado, el nombre de María Magdalena parece provenir de María de la Magdala, nombre arameo de la ciudad de origen de Magdalena, identificada a su vez con la ciudad pesquera de Migdal Nunnayat del Talmud. A partir del anterior precepto y del texto hebreo sobre la ciudad de Magdala, Lamentaciones, que se narra el juicio de Dios y la destrucción de la ciudad por considerarse ciudad de paganismo y fornicación, se establece un paralelismo entre ambos hechos, que unido a la interpretación del Evangelio de Lucas 8 del 2 al 4, otorgan finalmente el rol pecador de María Magdalena. Es decir, se toma el lugar de origen de esta mujer, de Migdal, que en el Talmud se narra una historia de que sería una ciudad de paganismo y fornicación. Por lo tanto, si ella era de esa ciudad, pues ella tendría que estar metida dentro de todo el tema de la fornicación. Y bueno, a partir de ahí se hace un prejuicio acerca de su imagen, de que porque viene de allá, entonces ya trabajaba en todo el tema de la fornicación. Y además, como dice el texto, de una interpretación de Lucas 8, que ahora vamos a ver lo que menciona. De hecho, la existencia de burdeles por todo el Mediterráneo estaba contrastada y Galilea no debía ser ninguna excepción. Pero claro, de ahí a otorgar tal rol a María por considerarse que al vivir en aquel lugar pudo ejercer esa labor pecadora, no deja de ser una suposición injuriosa. A partir del Evangelio de Lucas 8, del 1 al 4, el Papa Gregorio I realiza una solemne proclamación en la Basílica de San Clemente en el siglo VI, manifestando que los 7 demonios que poseyeron a María representaban todos los pecados del hombre, entre ellos la fornicación. En ese texto de Lucas 8 dice lo siguiente: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Este es uno de los pasajes que se utiliza pues para ver la imagen de ella como una pecadora pues de lo más bajo, ¿no? Porque de ella, como lo dice el texto, habrían salido 7 demonios. Pero María Magdalena, y esto en las reflexiones finales lo vamos a entender, representa un símbolo, ¿no?, más allá de todo lo que se dice de ella, que primero lo estamos comentando y vamos a ver qué es verdad y qué es mentira. Y al final vamos a entender el símbolo que representa María Magdalena. Porque aquí cuando dice que de ella salieron 7 demonios, bueno, esto no es casualidad, todo esto deja una enseñanza. Sabemos que el testimonio y la vida de Jesús, con todos los símbolos y las cosas que él iba haciendo, dejaron un legado y una enseñanza que nos sirve para hoy, al presente, a la humanidad actual, para tomar ese mensaje, comprenderlo, aplicarlo y de esa forma ir transformando poco a poco su realidad.
Entonces la historia y los símbolos de María Magdalena también tienen que ver con eso. Igualmente, otro evangelio utilizado para dar coexistencia a su proclama es el evangelio de Lucas capítulo 7 del 36 al 50, en el que se hace referencia únicamente a una María pecadora, pero ello no es problema para atribuirle sin más que este pasaje a María Magdalena y por lo tanto conferirle el rol de pecadora. Es decir, se interpreta que la mujer de ese pasaje que ahora vamos a mencionar también es María Magdalena. En el capítulo 7 de Lucas dice lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Recordemos que el texto no dice que esta mujer sea María Magdalena. Sin embargo, esta historia se relaciona con ella, ¿no? Porque menciona a una mujer pecadora. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Bueno, aquí no continúa el texto, pero vamos a colocarlo por acá para que veamos todo el contexto de la cita. Aquí dice: di, maestro, y Jesús comienza a relatar la historia. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Como decía, aquí no se especifica que esa mujer sea María Magdalena, pero se relaciona con ella. Igual también el símbolo de esta mujer y la enseñanza está muy relacionado con el símbolo que representa María Magdalena, que ahorita lo vamos a analizar. Pero ¿qué se dice de María Magdalena en el Nuevo Testamento? Si se estudia bien la Biblia, María Magdalena aparece nombrada en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Tras su muerte, adopta un papel protagonista. Aparece en la crucifixión, en el entierro y es parte fundamental de la resurrección. ¿Esto es casualidad? No, pero sí difícil de explicar si no hubiese sido alguien muy importante en la vida de Jesús. Y eso hay que mencionarlo: María Magdalena era considerada dentro del grupo de los apóstoles muy importante para Jesús. Hemos escuchado del discípulo amado, que es Juan el Evangelista, pero María Magdalena era casi que la mano derecha de Jesús. Ahora, ¿esto significa que eran esposos? No necesariamente. Esto representa otra enseñanza. Ella estuvo en los momentos, ¿no?, como mencionaba el artículo, en la crucifixión, en la resurrección, y andaba con ellos para todos lados. A pesar de ello, no se indica en ninguna parte de la Biblia qué relación tenía entre ambos, al menos en estos escritos canónicos, aunque también es verdad que el Nuevo Testamento ha pasado por muchos procesos de edición y traducción, donde quizás se han manipulado datos importantes sobre María Magdalena. Ella estuvo, junto con otras mujeres, presente en la crucifixión, a diferencia del resto de los discípulos, tal vez estos ahuyentados por el miedo o inhabilitados para presenciar su muerte. Fuera como fuese, aquellas mujeres se convirtieron en los testigos del pasaje más importante de la cristiandad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15 dice lo siguiente: e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. En Mateo 27 dice:
Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y en Juan capítulo 19 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Las mujeres que lo acompañaban, algunas madres de los apóstoles, también María su madre y María Magdalena, una de sus seguidoras más importantes. Estuvieron ahí en el momento de la crucifixión, cuando bajaron el cuerpo, cuando lo llevaron al sepulcro. Ellas fueron las que estuvieron porque los apóstoles, recordemos que estaban escondidos porque había comenzado la persecución en contra de ellos. Además del tema de la crucifixión, también estuvieron presentes en la resurrección. María Magdalena se convirtió en uno de los personajes principales tras la crucifixión, viéndole en su tumba y presenciando el milagro de la resurrección. En Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. En Juan 20 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él les había dicho estas cosas. Ella fue la que vio que en el sepulcro pues ya no estaba el cuerpo y les fue a informar a los discípulos que él había resucitado. Entonces vemos el papel muy importante de ella al estar presente en la crucifixión y luego en la resurrección. Esto es a grosso modo lo que se dice del papel de María Magdalena en los evangelios canónicos. Ella andaba con los apóstoles, andaba con Jesús, fue protagonista en el tema de la crucifixión, en el momento en que lo llevan al sepulcro y luego en la resurrección. Y además de esto, bueno, se menciona que tenía 7 demonios y que fue sanada por Jesús. Y se le asocia también el pasaje de la mujer que unge los pies de Jesús. Entonces, más o menos esos son los pasajes donde se menciona el papel de ella. Y bueno, se tiene la imagen, gracias a la difusión errónea de la iglesia, de que esta mujer pues trabajaba en el tema de la fornicación, pero eso no es cierto. Ahí obviamente hay una manipulación para degradar la imagen de esta mujer y robarle el símbolo de lo que ella representa, de lo que ella significa. Pero vamos a ver qué se dice de ella en los textos apócrifos. Porque gracias a la errónea difusión de la iglesia se cree que ella trabajaba en el tema de la fornicación y gracias a la mala interpretación de los textos apócrifos se cree que ella era esposa de Jesús. Pero vamos a ver lo que dice. Ante todo, recordemos que los evangelios apócrifos son aquellos escritos sobre la vida de Jesús descartados y prohibidos por la ortodoxia católica, entre ellos los textos gnósticos de Felipe y Tomás encontrados en Nag Hammadi, y que mencionan a María Magdalena como un discípulo muy importante para Jesús. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, María Magdalena parte como una figura clave en la vida de Jesús, tanto que se le considera la compañera más cercana del Salvador. A pesar de que el texto aparece incompleto y que existe párrafos y palabras no recuperables, existe un pasaje que se ha podido reconstruir en el que se narra extraordinariamente la relación entre ellos. Y el párrafo dice lo siguiente: una mujer que no ha dado a luz a sus hijos puede volverse la madre de los ángeles. Tal era la compañera del hijo, María Magdalena, él la amaba. Entonces aquí el texto no continúa porque se perdió lo que sigue. Por acá nos dice que esa parte del texto que continuaba y completaba la frase quedó carcomido por hormigas del desierto, pero que se pudo reconstruir a partir del texto de la página siguiente, donde dice: los discípulos preguntaron al Salvador por qué amaba a María Magdalena más que a ellos, y restaurándose aproximadamente en la siguiente frase dice: tal era la compañera del hijo, María Magdalena, él la amaba más que a los otros discípulos. Y eso es cierto, en los textos apócrifos se menciona el amor que tenía Jesús por María Magdalena, tenía con ella un trato especial, diferente a los apóstoles. Ahora vamos a entender por qué. Reconstruida la frase, la anterior frase, las siguientes palabras que se podían leer en el texto constituían la certificación definitiva de una relación más importante y casi íntima entre María y Jesús, y el beso en la y
Ahí no continúa porque, como dice acá, hay un hueco en la palabra clave. Vacío, que ha sido objeto de mucha especulación, ya que no se desvela dónde le da el beso exactamente, pero lo más probable, y basándose en la gramática copta y en la longitud del espacio que falta, la palabra clave podría coincidir con la boca, por lo que la frase completa quedaría reconstruida en el beso en la boca. Bueno, aquí es donde entra el terreno de la especulación. Faltan palabras, faltan partes de los textos, y esos vacíos, como lo vemos acá, se han llenado con especulaciones, con creencias, con suposiciones de lo que supuestamente dice ahí. Y a partir de eso se han creado teorías como de que María Magdalena era la amante de Jesús, era la esposa de Jesús. Y bueno, y si era la esposa de Jesús, a partir de ahí se han creado otras teorías que dicen que además tuvieron hijos, sobre todo una hija muy famosa que se llama Sara, que salió por ejemplo en la película El Código Da Vinci. Y bueno, toda una historia donde se dice que Jesús dejó aquí un linaje de sangre, su genética, con los hijos que tuvo con María Magdalena. Miren cómo se crea una teoría a partir de unas suposiciones de unos textos que faltan en unos libros. Entendamos que la teoría que dice que Jesús y María estaban casados, eran marido y mujer, no es una teoría real o que hayan datos, vestigios, textos, documentos que así lo afirmen. Eso no existe. Lo que existen son textos que sí mencionan que Jesús tenía un trato distinto, le tenía mucho cariño, mucho amor a María Magdalena, pero eso no significa que eran esposos. Y luego los vacíos de información, porque los textos se dañaron, se perdieron, y esto se llena con las suposiciones. Entonces vemos cómo se crean estas teorías con base en que falta información. Falta la información que supuestamente corroboraría que tenían una relación, pero no la tenían. Entonces la base que sustenta esa teoría es falsa, es especulación. Entonces a partir de eso se comienza a caer a esa teoría y se entiende de que detrás de esa teoría, cuya base es falsa, hay una intención de tergiversar la figura de Jesús, la figura de María Magdalena y lo que María Magdalena representa como símbolo y enseñanza para la humanidad. Ese es el objetivo. Se intenta tergiversar un mensaje espiritual muy contundente y convertirlo en chisme, ¿no? De que eran marido y mujer, que tuvieron hijos, que tenían esta relación, que de pronto la hija está por allá en Francia, como decía el Código Da Vinci. Se convierte esto en un misterio, ¿no? Nos quedamos en el fenomenismo, en el chisme, y se nos pierde el símbolo que Jesús quiso dejar con María Magdalena. Independientemente del significado de ese beso, ya sea carnal o de conocimiento, en la boca o en cualquier otra parte del cuerpo, queda innegablemente certificado la existencia de una relación especial y extraordinaria entre ambos. Igualmente, del Evangelio se desprende que María Magdalena recibió enseñanzas privadas de Jesús, por lo que pudo acceder a doctrinas que el resto de los discípulos nunca escucharon. ¿Por qué? Quizás la confianza que tenía en ella era mayor que con el resto, o tal vez con ella tuvo un mayor grado de entendimiento. Según los textos, esta última hipótesis parece la más probable, ya que en ellos Magdalena no aparece únicamente como el discípulo al que Jesús más amaba, sino como una figura simbólica de la sabiduría celestial. Eso es importante. Jesús, en textos apócrifos, también en el apócrifo de Valentino, también en muchas ocasiones utiliza María Magdalena para representar enseñanzas, símbolos, y ahí es donde está la clave de lo que representaba ella para Jesús. En uno de los pasajes dice, por ejemplo, 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de este, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es en efecto su hermana, su madre y compañera. En este último párrafo, Felipe indica que María Magdalena era su compañera, término que en aquel tiempo tendía a utilizarse para designar a la compañera sentimental o comprometida, por lo que también queda abierta esta posibilidad. Entendamos qué representaba María Magdalena como símbolo y como enseñanza. María Magdalena es el símbolo, es la mujer que representa a la humanidad terrestre. María Magdalena es la humanidad terrestre. Entonces, el Cristo representó en ella esto y por eso para él era muy especial, además de otros aspectos que ahora voy a mencionar. Recordemos que María Magdalena, Jesús la sana de 7 demonios.
el Cristo sana a la humanidad de 7 demonios. ¿Cuáles son los 7 demonios? Los 7 pecados capitales. Eso es lo que representa el símbolo. Ella, humanidad. Ella, la mujer. María Magdalena, la mujer que necesita al Cristo, que comienza a seguir al Cristo. Y cuando esta mujer, esta humanidad comienza a seguir al Cristo, esa humanidad se convierte en algo muy importante y muy amado para el Cristo. Por eso deposita su tiempo, sus enseñanzas, su cariño y su amor en seguir levantando a esa humanidad. Por eso María Magdalena era muy especial para él. Entonces, él le entregó enseñanzas aparte de los apóstoles porque él necesitaba que esa mujer, representando a la humanidad, se levantara aún más, comprendiera ese mensaje y lo aplicara. Y de hecho, en varias ocasiones, María Magdalena difundía ese mensaje. Al igual que los demás apóstoles, ella iba y hablaba y enseñaba porque Jesús la preparó para eso. Entonces, algo importante también que hay que entender es el contexto de la época y la cultura en la que Jesús se movía. Era la cultura hebrea. Esta cultura sabemos que, bueno, siempre ha sido muy machista por todo lo que les enseñó su falso dios Jehová. Y bueno, el tema del patriarcado, es decir, el papel de la mujer en esta cultura estaba bastante limitado. Para los apóstoles, por eso le tenían tanto celo a María Magdalena, era muy extraño que Jesús le diera tanta importancia a esa mujer por lo que era una mujer. Entonces ellos decían, pero ¿cuál es el cuento del maestro con ella? ¿Por qué le enseña otras cosas? ¿Por qué le da tanta importancia? Porque ellos, la imagen que tenían de la mujer era la mujer sumisa, la mujer que no tiene protagonismo, la mujer que no, pues no tiene tanto valor como el varón. Y Jesús lo que hizo fue enaltecer la figura de la mujer, la figura de ella, la humanidad, enaltecerla, porque la imagen de esta mujer había estado pisoteada por el programa oscuro. Recordemos que el programa oscuro, representado entre muchas otras cosas en el Dios del Antiguo Testamento, denigró la imagen de la mujer. Le dijo que era inmunda en el tiempo de la menstruación, le dijo que con dolor daría luz a sus hijos, le dijo pues que la mujer pues tenía que ser sumisa, estar sujeta netamente al varón. Se dice que la mujer surgió después del varón y que de la costilla del varón surgió la mujer. Es decir, vemos todo un proceso de establecer un machismo, un patriarcado desde la influencia de los falsos dioses. Algo que como humanidad aprendimos y aún en la actualidad se sigue replicando. Entonces lo que Jesús quería enseñarle a los apóstoles era que el papel y el rol de la mujer era tan importante como el del varón. Por eso él tomó a Magdalena y la elevó al mismo nivel de los apóstoles e incluso le daba un mejor trato. Y él trataba con esto de enseñarles a que ellos hicieran eso con sus esposas, con sus madres, con sus amigas, porque la cultura en la que ellos se criaron pues no enseñaba eso, hacía todo lo contrario. Y por eso los apóstoles en muchos casos especulaban y pensaban que Jesús pues era esposo de María, o que se gustaban o que tenían algún tipo de relación por el trato que él tenía, porque no era común ese trato que tenía Jesús en esa cultura con una mujer que no fuera su esposa. Es decir, alguien que tratara a una mujer así de bien en aquella época, en esa cultura, pues la gente decía, no, tiene que ser su esposa, porque no hay de otra. La mujer no tiene ningún tipo de protagonismo. Entonces Jesús la trataba como cualquier ser humano. Y eso a ellos les sorprendía. Entonces, a partir de ahí, incluso ellos llegaron a pensar que ellos podían tener algo, pero ellos no fueron esposos, no tenían una relación íntima, porque Jesús, el Cristo encarnado en la tierra, la misión, el propósito que tenía al encarnar en este planeta no era venir a tener mujeres, ni era venir a tener hijos. Vino a dejar un mensaje, un conocimiento para entregarle a esta humanidad el poderío de la resurrección. María Magdalena, en uno de los símbolos, representó a la humanidad terrestre, que cuando el Cristo llega con su mensaje, con su poderío de resurrección, la sana de los 7 pecados capitales que nos atormentan. Eso es lo que representa, y por eso Jesús la amaba tanto. Y ya vemos, como leíamos ahorita, de dónde parte toda esta teoría, de especulaciones. Así que no tiene un sustento real. Pero vamos con el Evangelio de Tomás, que se trata de un compendio de 114 dichos coptos atribuibles la mayor parte a Jesús. Simón Pedro les dijo, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Miren lo que dijo Pedro, ¿no?
que es lo que acabo de mencionar de la cultura. La mujer ahí en esa cultura, pues, bueno, y aún en la actualidad el rol que tienen no es muy protagónico que digamos. Entonces dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, no de hacerle una transformación de sexo, obviamente. Se está refiriendo a ponerla al mismo nivel cultural que el varón tenía en esa época. De manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres. Entonces ya se entiende qué es lo que estaba haciendo Jesús con María Magdalena. No la estaba cortejando, no la estaba conquistando. Él lo que quería era dejarle una enseñanza a sus apóstoles y a la humanidad en general del valor que tiene la mujer en la creación. Entonces tomó a María, una mujer común y corriente, y la puso al mismo nivel del varón como debe ser, pero sobre todo en una cultura que eso estaba más arraigado, ¿no? De que el varón estaba por encima. Entonces aquí se puede entender mejor. Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Ahí está claro la intención que él tenía realmente con María. Y también hay un evangelio apócrifo de María. En 1896, un investigador alemán halló en el Cairo un antiguo papiro escrito en copto, una antigua lengua del Egipto cristiano basada en el alfabeto griego. A pesar de los orígenes misteriosos de este manuscrito, se cuenta que apareció en un nicho de la población de Aquimim, en el norte de Egipto, ciudad que fue hogar de una comunidad cristiana perseguida durante los primeros siglos. Posteriormente, dos fragmentos griegos del siglo III se hallaron en Orinichus, junto con fracciones del Evangelio de Tomás. La primera traducción no llegó hasta 1955 y en ella se desvela mayoritariamente acontecimientos posteriores a la resurrección de Jesús. La primera mención a María se inicia después de la muerte del Mesías, cuando las dudas y el miedo de proclamar el Evangelio se apoderan de los apóstoles. Ellos, sin embargo, estaban contristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Una preocupación normal que ellos tenían de esparcir ese mensaje, porque si eso hicieron con el Cristo, pues ellos se imaginaban que con ellos el trato iba a ser peor. Entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos. Miren la autoridad y el poderío que ya tenía María en ese momento, que les dice lo siguiente: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a proclamar las palabras del Salvador. Entonces María fue la que les insufló ese aliento de valentía para que ellos ejercieran esa labor. Pedro dijo: María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. María respondió diciendo: lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. María relata la visión que tuvo de Jesús, les habla del desarrollo espiritual y de la ascensión del alma, pero ello turba el entendimiento de Andrés, al que le parece muy extraño que estas enseñanzas solo se las haya transmitido a ella. Todo esto está en el apócrifo de María Magdalena. Después de decir todo esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Ellos no aceptaban que una mujer tuviese el protagonismo que Jesús le había dado a María Magdalena. Y a pesar de que Jesús se los enseñó y estuvieron ahí conviviendo con él y con ella, pues todavía les costaba un poco agachar la cabeza y aprender de ella, ¿no? Pero sin lugar a dudas que ese evangelio apócrifo de María ya nos muestra una imagen de ella pues que realmente no nos imaginaríamos que tenía. Tenía un liderazgo, tenía una fuerza y mucho conocimiento, porque en varias ocasiones, como lo decíamos ahorita, Jesús la preparó, le dio enseñanzas que no le dio a los otros apóstoles y ella manejaba bastante conocimiento y les entregó esa información después a los apóstoles y con esto pues ellos después fueron a predicar. Otro de los textos, supuestos textos que dirían, ¿no?, sobre una relación que habría tenido Jesús con María. Este texto tiene relación con los autores de un nuevo libro titulado El Evangelio Perdido, que se cree firmemente que han encontrado evidencia en un antiguo manuscrito que dice que Jesús tenía dos hijos
y se casó con María. Aunque ha habido una serie de evangelios perdidos que se han descubierto en el pasado, ninguno de ellos ha creado tal impacto entre los eruditos como este hallazgo. Vamos a ver de qué se trata este supuesto hallazgo. Los antiguos textos, que se cree que datan del 570 después de Cristo, se dice que fue escrito en siriaco, ha sido cubierto de polvo, esperando en los archivos de la Biblioteca Británica durante los últimos 20 años. Antes de llegar a la Biblioteca Británica, el antiguo manuscrito fue adquirido por el Museo Británico en 1847 de un comerciante que afirma haberlo obtenido del antiguo monasterio de San Macario en Egipto. A pesar de que el antiguo manuscrito ha sido estudiado en el pasado, ha sido catalogado como poco común. Sin embargo, eso cambió cuando Barry Wilson, un profesor de estudios religiosos en Toronto, estudió el texto antiguo. Después de 6 años de analizarlo, creen que han descubierto un quinto evangelio faltante que narra la historia de la vida de Jesús y fue supuestamente escrito por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el siglo I. Si este descubrimiento es aceptado por la comunidad científica, se convertiría en la revelación más grande e importante de la vida de Jesús en casi 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que de este supuesto descubrimiento no tiene mucho crédito? Primero, que el origen del documento es extraño. Se dice que data del 570 después de Cristo, que un comerciante lo encontró en un antiguo monasterio por allá en Egipto, luego fue llevado a la Biblioteca Británica, estuvo ahí como 20 años sin que lo estudiaran, luego el señor Barry Wilson lo estudió y él afirma que esto podría tener indicios, supuestos indicios de una parte de la vida de Jesús no conocida, como un quinto evangelio, y que este quinto evangelio narraría de que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella. Pero esto la comunidad científica todavía no lo ha comprobado. Es un texto que, como dice, no es muy común, es decir, tiene ciertos patrones, ciertas cosas extrañas que los hace dudar de su veracidad. Entonces, como vemos, las dos bases, ¿no?, en las que se basa la teoría de que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos son bastante dudosas y yo me atrevería a decir que totalmente falsas. La primera parte de malas interpretaciones de los libros apócrifos o interpretaciones acomodadas para generar el chisme, y esta otra parte de un texto misterioso que todavía no se ha catalogado como real, como verdadero y que sigue en estudio. Así que en conclusión, la teoría de que Jesús y María se casaron y tuvieron hijos no está basada en algo real. Esto está basado en falsas interpretaciones. Y bueno, y lo que mencioné antes, Jesús no vino aquí a tener esposa ni hijos. Su misión, su propósito era otro y María Magdalena representa otra cosa, como lo mencioné ahorita, el símbolo de la humanidad. De esta teoría surgen más cosas como la orden del temple y su supuesta relación con María Magdalena de proteger el Santo Grial, que el Santo Grial sería la descendencia que dejó Jesús, ese linaje de sangre, luego de haberse casado con María Magdalena, que tuvo una hija por allá llamada Sara. Y bueno, los que se hayan leído los libros del Código Da Vinci o se hayan visto la película, ya entenderán de qué va la historia. Hace años que hice un programa sobre el Santo Grial, ahí comentaba de que el Santo Grial sí es un linaje de sangre, pero que no tiene que ver con Jesús. El linaje del Santo Grial es la línea o la raza, entre comillas, pura del pueblo elegido por Yahvé. Es un linaje que va desde los Elohim hasta el Anticristo. Cuando el Génesis 6 habla de que los hijos de Dios descendieron y se mezclaron con las mujeres humanas y tuvieron hijos, aquí se creó una descendencia en el planeta Tierra de semidioses. Pero esos semidioses tienen la genética Elohim, que son los hijos de Dios que menciona el Génesis, seres extraterrestres que depositaron una genética oscura en los vientres de mujeres. Y se creó una raza aquí, una raza de híbridos que tienen una parte humana, genética humana, y una genética extraterrestre. Genética extraterrestre oscura, son seres negativos. Esos seres, ¿dónde están hoy? En las monarquías, en el pueblo hebreo, en todo el linaje merovingio que hoy controla el mundo, ahí está ese linaje. Ahora, dentro de todas esas razas y linajes supuestamente divinos, hay una parte que se ha mantenido más pura, y eso es lo que realmente es el Santo Grial. Esa sangre que se ha mantenido más pura de los Elohim hasta el rey del mundo que ellos están esperando, su Mesías o el Anticristo como comúnmente se conoce. Entonces, ese linaje de sangre es lo que
organizaciones o sociedades como el Priorato de Sion han jurado proteger. No es ninguna descendencia de Jesús ni ninguna copa sagrada, no. Es el linaje que va a traer al anticristo, más nada. Eso es lo que significa, no tiene nada que ver ni con Jesús ni con María Magdalena, eso es puro cuento, eso es como para darle un halo de divinidad a esa orden y a esa estratagema de traer al hijo de Sion, que gobernará el mundo final. Tampoco existe una hija de Jesús y María llamada Sara, no existe esa mujer. Nunca existió. Jesús no tuvo hijos aquí en el planeta Tierra. Él hizo su labor, difundió su mensaje, fue crucificado, resucitó, duró unos años más contactándose con los apóstoles, 11 años, dice algún apócrifo. Se contactaba con ellos para entregarles más información y luego de ese periodo de tiempo él se fue. Dejó el planeta Tierra, volvió a su origen y no dejó aquí descendencia. Ustedes imagínense si Jesús hubiese dejado descendencia aquí, los hubiesen acabado y destruido hace rato. Todo este cuento que se creó de una supuesta relación de ellos dos es mentira. María Magdalena representa el símbolo de la humanidad pecadora que encuentra o se conecta con el Cristo, vence los 7 pecados capitales y se convierte en una humanidad conectada al Cristo. Por eso la unión que ellos tenían, el trato tan especial que Jesús tenía con María y también para enaltecer la imagen de la mujer que era bastante vilipendiada en esa cultura y aún lo sigue siendo hasta cierto punto. Eso es lo que ella representó y eso fue lo que quiso Jesús enseñarle a los apóstoles y enseñarnos a nosotros en la actualidad de lo que significa el vientre creador de la mujer, el rol de la mujer simbolizando también a ella la humanidad que se conecta con el Cristo, que ama al Cristo y que se conecta a Él para lograr así un proceso de transformación. Y de esa forma la humanidad se convierte en una de las creaciones más importantes para el Cristo y camina junto a Él. Ese es el símbolo y esa es la enseñanza que la Iglesia Católica quiso tergiversar con la imagen de que ella era una adúltera. Luego entran las falsas teorías basadas en falsas interpretaciones de los apócrifos y bueno, todo esto para seguir tergiversando la imagen de Jesús, la imagen de María y robarnos el símbolo y la enseñanza que todo esto representa. Y esta es la realidad, queridos amigos, de María Magdalena. Ha sido un estudio muy interesante, voy a dejarlo hasta este punto. Estaré leyendo sus opiniones acerca de este tema. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.